Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 149 de nuestra segunda temporada estaremos abordando una conversación con César Vidal sobre geopolítica, poder global y cómo debería pensar un cristiano en medio de las tensiones internacionales y la actualidad, abordando también el peso del sionismo y los lobbies pro-Israel en la política estadounidense, las contradicciones de Oriente Medio y cómo ciertos intereses condicionan decisiones estratégicas. Si estás preparado y dispuesto a ir un poquito más allá de las narrativas oficiales, prepárate. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Porque en medio de tantas tensiones geopolíticas del día de hoy, ¿cómo debe pensar y actuar un cristiano en medio de todo esto, doctor? Yo, como venezolano, viviendo en Venezuela, en este preciso momento, iniciando el año, ya sabemos qué fue lo que pasó, la captura de Nicolás Maduro por parte de esa intervención que realizó Estados Unidos con la Delta Force y demás. Yo estuve viendo que tú estuviste realizando unos comentarios al respecto. Luego, cuando te contacto, tú me hablas de un libro que publicaste justamente el 2 de enero, ¿no? No sé si nos puedes hablar brevemente concerniente al libro, doctor. Bueno, este es un libro que apareció, sí, en torno al 2 de enero en español y que esta semana aparecerá en inglés aquí en Estados Unidos. Es un libro que se encuentra a través de Amazon, tanto en formato electrónico como en formato escrito, y que tiene como título El proyecto imperial de Donald Trump. Y el subtítulo es Si Donald Trump es el nuevo Adriano, en referencia a un emperador romano del siglo II que reorientó totalmente la política exterior del Imperio Romano con la intención de que el Imperio Romano pudiera durar lo más posible, porque era obvio que con la política expansionista que había seguido Roma en las décadas anteriores iba a ser muy difícil que el imperio pudiera perdurar. Bueno, Adriano tuvo éxito. De hecho, el Imperio Romano pues prácticamente duró 3 siglos más, que no es poco tiempo. Y Donald Trump, en un documento que yo analizo bastante a fondo en este libro mío, es un documento de noviembre de 2025 que depende del Departamento de Estado, habla de cómo pretende mantener esa superioridad de Estados Unidos en las próximas décadas. Es decir, no piensa en siglos, es obvio que no cree en aquello que nos vendieron en los años 90 del siglo pasado sobre el fin de la historia, que decía Francis Fukuyama, y que todo iban a ser democracias y modelos de libre mercado, etcétera, etcétera. Donald Trump no cree en eso, ni mucho menos, pero sí articula todo lo que sería una visión imperial que permitiría, por lo menos durante las próximas décadas, que Estados Unidos no deje de ser la primera potencia. Entiendo. Acá está el enlace, pinchado en el comentario, el enlace de Amazon para que puedan ir a adquirir el libro que está haciendo mención el doctor César Vidal. Mira, doctor, ok, vamos a entrar quizás ya en materia, ¿no? Basándonos precisamente en lo que acabas de mencionar concerniente a tu libro, yo tengo que en este punto preciso realizarte la siguiente pregunta. ¿Es necesario desde la cosmovisión norteamericana que Donald Trump pueda ejecutar ese proyecto al cual tú aludes, o de lo contrario estaría la hegemonía de Estados Unidos próxima a desaparecer? No sé cómo vamos a ver. Sí, ese es el análisis que hace Trump y me imagino que el equipo de Trump del que habrá salido este documento. Es decir, no podemos dar ni mucho menos por seguro que la hegemonía americana va a durar indefinidamente. No podemos pensar que no hay rivales importantes. Por el contrario, el documento empieza señalando, yo no lo analizo en mi libro, que se han cometido muy graves errores en la política de los Estados Unidos de las últimas décadas. Estados Unidos ha sido muy ambicioso, Estados Unidos ha querido abarcar mucho, Estados Unidos se ha metido en conflictos armados de los que no ha salido bien. Pensemos simplemente en la guerra de Afganistán. Estados Unidos ha sobrevalorado de alguna manera su capacidad, su potencia, y entonces resulta obligado, para mantener esa hegemonía americana en las próximas décadas, reajustar las prioridades. Es imposible ser el policía del planeta, es imposible intentar cubrir todo el cosmos y, por lo tanto, forzosamente hay que marcar unas prioridades
ajustarse a esas prioridades, y si efectivamente eso se hace bien, bueno, pues habrá hegemonía americana durante las próximas décadas. Si no se hace, efectivamente puede haber dificultades serias. Ok, pero cuando hablamos en este contexto de la hegemonía norteamericana, ¿estamos hablando de una hegemonía superior a las demás o una hegemonía con cierta primacía en comparación con las demás hegemonías? Estoy hablando de las hegemonías árabes, de las hegemonías, por lo menos la hegemonía china y demás. O sea, no sé si vaya. Sí, yo entiendo, okay, entiendo perfectamente. No, la visión de Trump es que hay que mantener una hegemonía superior. Es decir, aquí no se va a producir un reparto de influencia en el mundo. Hay zonas en las que Estados Unidos no tiene interés, en las que no piensa intervenir en el futuro, pero obviamente tiene que ser la primera potencia, y la primera potencia a distancia. De hecho, cuando se estudia este documento, que tiene primero toda una declaración de prioridades, de intereses, de los carriles por los que va a circular ese proyecto imperial de los Estados Unidos, en la segunda parte se detienen las distintas regiones del mundo. Bueno, basta leer esa segunda parte, especialmente la dedicada a Asia, para darse cuenta de que Estados Unidos considera que la única potencia que le puede sustituir es China. Prácticamente no hay referencias a Rusia. Bueno, de la Unión Europea las referencias son verdaderamente terribles. Y lo que sí es bastante claro es que la gran preocupación de Estados Unidos es China. Y hasta tal punto que hay algunos comentarios al inicio del estudio de Asia y al referirse a China que son muy llamativos. Por ejemplo, decir que Estados Unidos se ha equivocado con China, que cuando empezó a tratar con China era un país tercermundista, era un país atrasado, era un país pobre, y que, sin embargo, sin darnos cuenta, China prácticamente se ha colocado a nuestra altura. Y eso no puede ser. Y buena parte del documento, la parte que dedica a Asia, está dedicada a ver cómo expulsamos a China de las posiciones que han ido ganando. Porque para aquella gente que no lo sepa, la primera potencia comercial desde hace ya bastantes años no es Estados Unidos, es China. Y China no ha dejado de avanzar durante todo este tiempo. Y evidentemente la idea de que el mundo se va a dividir en zonas de influencia no es en absoluto la idea que tiene Donald Trump, y su equipo tiene la idea de que la primera potencia tiene que seguir siendo Estados Unidos y a distancia, y al mismo tiempo hay el sentimiento de que China casi nos está soplando en la nuca, se está acercando peligrosamente, y eso hay que impedirlo porque efectivamente China sí nos puede sustituir como primera potencia global. Tengo que hacerte dos preguntas ahora en base a lo que estás diciendo, doctor, porque me surgen en este momento en particular. Hablando de la influencia china, ¿sí? Yo como venezolano te puedo hablar muchísimo concerniente a eso, ¿no? Porque para nadie es un secreto las relaciones que realizó el difunto presidente Hugo Chávez y posteriormente su sucesor Nicolás Maduro, ¿verdad? Que ampliaron unas relaciones internacionales muy, muy fuertes. A tal punto que inclusive un día antes de que Estados Unidos interviniera acá en Venezuela, vino precisamente un ministro chino precisamente todavía a confirmar ese tipo de relaciones. Entonces, en este plan, sí, del que estamos hablando, la intervención de Estados Unidos hacia Venezuela de capturar a Nicolás Maduro, ¿se hace necesario en parte de ese plan? ¿Forma parte de ese plan? Luego, si esto forma parte de ese plan, tomando en cuenta de que Estados Unidos intervino en un país donde las relaciones con China, con esa hegemonía china, son sumamente fuertes, ¿no generaría esto una tensión política y hegemónica a nivel global que nos permitiría inclusive tocar a las puertas de una posible tercera guerra mundial, doctor? Bueno, eso me parece muy aventurado. Yo creo que en última instancia Estados Unidos interviene en Venezuela, no por la democracia, no por los derechos humanos, no por la libertad, lamento desilusionar a los que piensen eso, sino porque, como ha dicho muy claramente Donald Trump, lo que le interesa a Estados Unidos de Venezuela es el petróleo y otras materias primas. Hay una anécdota de hace muy poquitos días en la que Lindsey Graham, que es un senador extremadamente belicista
esta. Es decir, no hay un conflicto que pueda surgir en el mundo que Lindsey Graham no se apunte al conflicto y empiece a hablar de que tenemos que bombardear ese país. Es decir, ahora mismo de pronto alguien dice que la Guayana holandesa es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos y ahí aparece Lindsey Graham diciendo que hay que borrar de la tierra la Guayana holandesa y se queda tan fresco. Y entonces Lindsey Graham intentaba dar el mensaje de, bueno, hemos ido a Venezuela pues porque nos preocupa la democracia, porque nos preocupa la libertad, y en ese momento Donald Trump, que estaba a su lado, dice el petróleo, como diciendo Lindsey, no me atontes a la gente, no estemos aquí diciendo pavadas, hemos ido por el petróleo. Ahora, Estados Unidos tiene aunque la gente desconozca estos datos, pero Estados Unidos tiene una muy buena relación económica con Venezuela, que podría ser mejor, pero es muy buena. El primer socio comercial de Venezuela, aunque a la gente le sorprenda, es Estados Unidos. El segundo es la Unión Europea. Solo después viene China. Pero, ¿por qué de todas formas China es una amenaza? Hombre, porque el tipo de negocio que desarrolla China, más tarde o más temprano, acaba desplazando a los Estados Unidos. Y voy a intentar explicar esto para que se comprenda. Estados Unidos generalmente desarrolla una política en virtud de la cual mis compañías te ofrecen unas condiciones que generalmente tienes que aceptar con muy pocos matices y las aceptas y se acabó. China, por el contrario, no suele ponerte condiciones. La única condición que te pone es que si quiere 20 años de litio, 20 años de petróleo, 25 años de coltán, tú le tienes que garantizar que efectivamente durante esos 15, 20, 25 años le vas a dar esa materia prima. No te discute el precio y además generalmente te regala las infraestructuras. Es decir, como yo tengo mucho interés en que eso llegue a China en buenas condiciones y usted tiene muy malos puertos, yo le construyo 2 puertos. Como yo tengo interés en que llegue lo antes posible y usted tiene muy malas carreteras, yo le trazo carreteras nuevas, yo le hago túneles a través de una cordillera para que puedan pasar esos transportes. Claro, compitiendo en esas condiciones, China se va apoderando de los mercados que dominaba Estados Unidos, porque en vez de practicar una política de imposición, practica una política de, bueno, yo voy a comerciar con usted, no me importa su sistema político y además le voy a construir las infraestructuras que van a facilitar este comercio. Y, insisto, partiendo de esa base, pues evidentemente Estados Unidos tiene las de perder. Esto está tan claro que hace apenas unas horas el presidente Trump ha dicho que aquellos que son partidarios del comercio libre son pro-China. Claro, es terrible que el presidente de los Estados Unidos pueda decir eso, pero está diciendo la verdad, porque en el caso del comercio libre y de la libre competencia, quien gana es China. Claro. Sabe competir mucho mejor que nosotros. Y de hecho, la política de Donald Trump, y en especial hacia Hispanoamérica, esto es muy claro, no es una política de libre mercado, no es una política de librecambismo, es una política de imposición. Y cualquiera que lea, por ejemplo, la parte destinada a Hispanoamérica, a la que no llama jamás ni Latinoamérica, ni Hispanoamérica, ni Iberoamérica, ni cosa parecida, es el hemisferio occidental, y el hemisferio occidental es nuestro, podría decir Donald Trump. El panorama que traza para Hispanoamérica pues es inquietante, porque en primer lugar afirma que las elecciones que se van a producir en Hispanoamérica, en cualquier país, son elecciones en que la Casa Blanca va a apoyar, a respaldar, a impulsar a candidatos que acepten los intereses de Estados Unidos por encima de su propio país, lo cual significa pues que no vamos a tener elecciones totalmente libres, por lo menos en el tiempo que Trump se quede en la Casa Blanca. Por el contrario, Trump va a tener sus candidatos y los va a imponer. Y hay que decir que las últimas elecciones que ha habido en Hispanoamérica pues da la sensación de que lo puede hacer y lo puede hacer con bastante éxito. Y este año tenemos elecciones en varios países de Hispanoamérica que no son de los países pequeñitos ni poco importantes. De modo Colombia, que esa por ejemplo. Colombia, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Perú, por ejemplo.
En segundo lugar, junto con esa injerencia política y esa injerencia electoral, resulta que nosotros vamos a expulsar de Hispanoamérica a cualquiera que compita con el mercado americano. Y en ese sentido, hombre, claro, un objetivo es China, pero un objetivo apenas oculto va a ser la Unión Europea. Es decir, el Tratado de Mercosur, que se ha firmado hace muy pocos días, posiblemente al final no va a llegar a aplicarse porque, desde luego, Donald Trump no tiene la menor intención de competir con los países europeos en lo que es el hemisferio occidental. De manera que esto hay. Y tercero, y esto es muy importante, nosotros nos vamos a llevar, según nuestras condiciones, las materias primas de Hispanoamérica, vamos a inundar los mercados hispanoamericanos con productos de Estados Unidos, pero no vamos a permitir que esos países hispanoamericanos introduzcan sus productos con toda libertad en Estados Unidos, porque podrían competir en muy buenas condiciones. Y de hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir utilizando los aranceles, las tarifas aduaneras, para que no pueda existir jamás una competencia. De manera que la afirmación de Donald Trump, dentro de su crudeza, es real. Es decir, si alguien en estos momentos es partidario del libre comercio, y yo personalmente soy un partidario del libre comercio y de que cada país pueda comerciar libremente con los otros países, bueno, pues esa persona está asumiendo una posición que es favorable a China, porque China sí sabe competir en esas condiciones. Estados Unidos pierde en esa competición y, por lo tanto, se acabó el libre comercio. Y, en fin, a uno le puede gustar o no lo que dice Donald Trump, pero en términos generales habla con bastante claridad. O sea, técnicamente, en este sentido, Donald Trump, la ventaja comparativa de David Ricardo la está mandando a volar, ¿no? O sea, que bueno, totalmente. O sea, el sistema capitalista para Donald Trump es un sistema que es válido en la medida en la que te permite ganar mucho dinero, pero las reglas del sistema de libre mercado no pueden ser, y no pueden ser porque Estados Unidos no puede competir ahora mismo en muchos terrenos por la sencilla razón de que China compite mejor. Y lo ha ido expulsando de multitud de mercados, y además esto no parece que vaya a parar. Entonces, claro, la idea de Donald Trump es: Hispanoamérica es nuestra, el hemisferio occidental es nuestro, marcamos las reglas y nos vamos a llevar todo lo que nos apetezca. Y en Asia, él pide la ayuda de países como Australia, como el Japón, para que China no pueda comerciar tampoco, y entonces la producción china se quede encerrada en el consumo interno. Es decir, los chinos lo mismo te fabrican camisas, que abrigos, que zapatos, que automóviles. Bueno, pues eso que lo compren los chinos, pero que no salga afuera, porque cada vez que tenemos que competir con China, perdemos en la competición. Con lo cual, el panorama es de dudosa libertad económica, por no decir de nula libertad económica para ciertas partes del mundo. Va a ser el caso de Hispanoamérica, hombre, salvo las relaciones entre los países hispanoamericanos. Yo me imagino que el México que comercie con Perú, el Perú que comercie con el Paraguay que comercie con Chile, algo de libertad de comercio puede que le dejen, no mucha, pero algo le dejarán. Pero en el terreno de la libertad económica, el sistema imperial de Trump considera que no debe existir esa libertad económica porque a quien beneficia es a China. ¿Qué pasa en el terreno de la libertad política? Eso a la visión de Trump le importa un pimiento, realmente, no le importa en absoluto. Y además no lo oculta. En algún caso, como el de Hispanoamérica, digamos que queda claro desde el momento en el que te habla de que va a practicar una injerencia en los procesos electorales, pero, por ejemplo, en relación con zonas del mundo donde no existe ninguna libertad, ya te dice claramente que no se va a buscar que haya libertad. Por ejemplo, y este es el ejemplo clarísimo, los países islámicos. Y él ya te dice que ha sido un gran error pretender que en los países islámicos se aprobara algún tipo de reforma de carácter más libertario, más liberal, más libertador. No. Los países islámicos que hagan lo que quieran, son sus costumbres, no vamos a perder el tiempo en eso. Si deciden liberalizar un poco la política, bien, pero nosotros no entramos en eso.
La única excepción a esa permisividad absoluta de los regímenes islámicos, la única excepción es Irán, pero no porque Irán practique una política especialmente represiva, de hecho es bastante menos represivo que Arabia Saudí o que las monarquías del Golfo, sino porque Irán es un objetivo claro de la política del Estado de Israel. Y entonces, en ese sentido, pues a Irán le vamos a poner una situación difícil, pero no realmente porque sea en interés del pueblo americano, no porque nos importe que sean musulmanes, sino fundamentalmente porque ahí hay un contencioso con el Estado de Israel. Ahí precisamente quería entrar yo en todo este tema que estamos desarrollando, doctor. El papel del sionismo en todo esto, o sea, juega un papel fundamental el sionismo en este proyecto de Trump de nuevamente imponerse como esa hegemonía global. No sé cómo lo ves tú ahí, doctor. Tiene un papel muy importante, pero es un papel que se intenta de alguna manera ocultar. Lo que pasa que ahí aparece una de las grandes contradicciones de este documento de noviembre de 2025 al que yo dedico este libro del proyecto imperial de Donald Trump. ¿Por qué? Vamos a ver. Ese documento, que tiene aspectos de análisis muy sensatos, tiene aspectos de análisis que son claramente imperiales y además yo diría que desnuda y crudamente imperiales. No se molestan en vestir el muñeco para dar otra apariencia. Dicen las cosas con mucha claridad, pero buena parte de los análisis que hace son correctos en cuanto a lo que ha sido una política exterior errónea de Estados Unidos, una sobreextensión de las intervenciones de Estados Unidos, etc. Y cuando llega a Oriente Medio, que es una de las regiones del mundo, el documento reconoce que Estados Unidos no tiene intereses directos en Oriente Medio. Pudo tener esos intereses directos en Oriente Medio en el pasado, cuando necesitaba el petróleo de Oriente Medio, pero ahora que efectivamente pues no necesita ese petróleo porque Estados Unidos es un productor de petróleo neto. Si además se va a quedar con el petróleo de Venezuela, ya para qué vamos a hablar, bueno, pues se supone que Estados Unidos tendría que replegarse de Oriente Medio porque ya no es una zona de interés ni estratégico, ni económico, ni político para Estados Unidos. Pero después de decir no nos hace ninguna falta estar ahí, no lo necesitamos, podríamos prescindir de Oriente Medio, evidentemente te dice que se van a quedar y que además se van a quedar tutelando todo lo posible aquello. ¿Por qué? Bueno, pues aunque sea apenas ocupando media línea, inmediatamente te dicen por la seguridad de Israel. Es decir, en otras palabras, un programa de política exterior que es abiertamente nacionalista, que es incluso imperial, tiene una excepción que son los intereses del sionismo. Y uno diría, bueno, pero realmente el sionismo manda tanto en Estados Unidos. Permíteme que te dé dos ejemplos y a partir de aquí la gente que saque las conclusiones que quiera. Adelante. El padre de la idea de que Estados Unidos se tiene que apoderar de Groenlandia no es Donald Trump. No es ninguno de los grandes geoestrategas americanos. Es un señor que se llama Ronald Lauder, que es el presidente del Congreso Mundial Judío, al que, por cierto, Donald Trump le acaba de regalar hace apenas unos días la concesión del mayor yacimiento de litio de Ucrania. Lo cual quiere decir que el señor Lauder manda muchísimo. Y en este sentido manda tanto que en un momento determinado le dice al presidente Trump, Donald, tenemos que hacernos con Groenlandia, y Donald Trump decide que Estados Unidos se va a quedar con Groenlandia a pesar de que Groenlandia es territorio de Dinamarca, que es un aliado de Estados Unidos y un miembro de la OTAN. De modo que manda mucho. Y uno diría, bueno, pero a lo mejor esto es solo Donald Trump. No, no es solo Donald Trump. La AIPAC, que es el segundo lobby sionista más importante de los Estados Unidos, ha financiado las campañas del 100% de los miembros del Senado. No hay un solo miembro del Senado de Estados Unidos que no haya recibido dinero de la AIPAC para ganar su campaña electoral. Más del 90% de los miembros del Congreso de los Estados Unidos han recibido también dinero de la AIPAC.
Y esto no es conspiranoia, esto no es antisemitismo. Cualquiera que vaya a la página web de la AIPAC dice que el 93% de los candidatos que respalda y financia la AIPAC ganan las elecciones. Y efectivamente, en estos momentos, en todo el poder legislativo en Estados Unidos, hay muy poquitos congresistas que se opongan al enorme peso que tiene el sionismo a la hora de configurar la política exterior de Estados Unidos, y tienen muy claro que lo más seguro es que no los van a reelegir, porque la AIPAC va a hacer llover millones sobre su rival en unas elecciones. Te voy a poner un ejemplo al respecto muy importante. Marjorie Taylor Greene, que todavía es miembro de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, gran personaje del movimiento MAGA, una de las partidarias más claras de Donald Trump, no se va a presentar a las elecciones de midterm al final de este año, porque como se le ha ocurrido decir que no podemos seguir regalando centenares de miles de millones de dólares a Israel, sabe que la campaña electoral que tendría por delante es imposible de ganar, que a saber lo que acabarían sacando de ella. Y ya anunció hace unos meses que no se presenta a la reelección. Posiblemente una de las voces más sinceras, más patriotas y más nobles del movimiento MAGA. Pero eso sí, en el momento en el que empezó a hablar del peso enorme del sionismo en la política de Estados Unidos, apareció Donald Trump y la descalificó como traidora. De modo que esto, aunque sean unas breves pinceladas, dan una idea del enorme peso que tiene el sionismo en la política de los Estados Unidos. Pero, ok, doctor, mira que me parece muy interesante eso que tú estás mencionando, pero acá yo creo que no deberíamos dejar por fuera esta pregunta que te voy a hacer. Los archivos de Epstein, donde se menciona a Donald Trump, o sea, me parece que con todo este proyecto que se está ejecutando ahora, o sea, yo creo que es sumamente interesante tocar ese tema. No sé qué piensas tú al respecto, doctor. Bueno, la verdad es que enlaza mucho con lo que acabo de decir en los últimos minutos, porque Epstein era un agente del Mossad. Es decir, él trabajaba de manera muy clara para el servicio secreto del Estado de Israel. Se habla de que también pudo trabajar para la CIA, no es incompatible, pero lo cierto es que hay una serie de acciones que ha desarrollado Epstein, que desarrolló cuando todavía vivía, que iban más allá de proporcionar jovencitas o jovencitos a gente del mundo del espectáculo, de la política o de las casas reales europeas. Epstein es un personaje que trabaja para el Mossad, igual que Ghislaine Maxwell, que también trabaja para el Mossad, ambos judíos, y en ese sentido es gente que recoge una información que permite el chantaje de políticos muy importantes. Hace apenas unas horas, Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton han dicho que no piensan declarar ante el Congreso, ante el Comité de Investigación del caso Epstein, porque eso les podría incriminar y que lo que tienen que decir ya lo han dicho y que no van a comparecer. Y el presidente de este Comité de Investigación ha dicho que si no aparecen van a tener que procesarlos por desacato al Congreso. Esta es la historia que hay. Bueno, ¿y por qué no quiere aparecer Clinton? Hombre, porque Clinton viajó en el avión personal de Epstein 20 y tantas veces. Estuvo en la isla de Epstein por lo menos 17 veces. Epstein tenía colgado en su casa, en su mansión, un cuadro de Bill Clinton donde Bill Clinton aparecía vestido con un vestido de mujer, igual que el que usó Mónica Lewinsky cuando estuvo con él en el despacho Oval. Y aquí viene ahora de nuevo la gran bomba, que no se suele mencionar. ¿Quién pone en contacto a Epstein con Bill Clinton? Y para una relación tan fecunda. Otra vez, Ronald Lauder, el hombre que ha susurrado al oído de Donald Trump para que se apodere de Groenlandia. Incluso existen fotos de ese Ronald Lauder que está poniendo en contacto a Jeffrey Epstein, agente del Mossad israelí, con Bill Clinton. Y efectivamente ahí la idea es bastante clara. ¿Pudieron los servicios secretos israelíes chantajear a Bill Clinton?
pudieron hacerlo. Bill Clinton tuvo de siempre una vida sexual muy poco recomendable y muy poco moral, de la que sabemos algunos episodios, pero hay otros muchos episodios que se ha lanzado tierra sobre ellos. Y, por ejemplo, Bill Clinton es el que torpedea las conversaciones de Camp David entre palestinos e israelíes, porque si esas conversaciones hubieran llegado a buen término, Israel hubiera tenido que retirarse de los territorios ocupados en Palestina. Y sobre esto se ha publicado ya mucha documentación de gente que intervino en las conversaciones para decir jamás reunimos a palestinos y a israelíes para que llegaran a un acuerdo y se respetara la legalidad internacional. Los reunimos para dar la impresión falsa, pero muy mediatizada, de que los palestinos no querían la paz con Israel. Bueno, y eso lo hace un presidente que ha pasado multitud de veces por la isla de Epstein, que le pone en contacto con Epstein Ronald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío. Bueno, pues a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero si efectivamente tiene 4 patas, camina como un perro, ladra como un perro y levanta la patita como un perro a la hora de orinar, lo más seguro es que lo que tengamos delante sea un perro. Increíble, yo estoy sumamente sorprendido cómo detrás de todo esto, megaproyectos geopolíticos, de alguna u otra manera está metido precisamente el sionismo. Y yo creo que aquí tenemos que hacer entonces la siguiente pregunta. La posición de nosotros como cristianos ante todo este entramado geopolítico y de tantos escándalos y demás, ¿viste? Porque tú sabes que normalmente en las redes sociales hablar algo en contra del sionismo, muchos cristianos se encienden, que el pueblo de Dios, que no sé qué cosa, etcétera y demás. Entonces, obvian todos los acontecimientos morales, todas las, vamos a decirlo así, a ver que se me fue la palabra, grandes escándalos serían, las grandes atrocidades, perdón, que realizan precisamente todos estos personajes del sionismo como tal, ¿verdad? Y luego no se les puede criticar porque son el pueblo de Dios. Entonces la pregunta... Bueno, adelante. No, pero esto indica una gravísima ignorancia. Es decir, un cristiano que piensa que forma parte del pueblo de Dios alguien que no cree en Jesús es un cristiano gravemente ignorante y además yo diría que potencialmente peligroso. El pueblo de Dios son aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y Dios no tiene otro pueblo. Y pretender que hay otro pueblo, que incluso además no solo no cree en Jesús, sino que sus textos religiosos, como es el caso del Talmud, injurian gravemente a Jesús, diciendo que está en el infierno sufriendo en medio de excrementos en ebullición, decir eso es un disparate que raya la herejía y que indica que no se tiene ni idea de quién es el pueblo de Dios. Y alguno dirá, su opinión, no, es lo que dice el Nuevo Testamento. Cualquiera que vaya al capítulo 3 de los Hechos, donde Pedro está predicando a sus correligionarios, está predicando a judíos, les dice claramente que en cumplimiento de la profecía de Moisés en Deuteronomio, aquel que no crea en ese profeta que es Jesús, que vendría después de Moisés, es cortado del pueblo de Israel. Puede tener la sangre de Abraham, puede tener un pasaporte israelí, puede tener lo que quiera. Claro. Pero aquel que no cree en Jesús, de acuerdo no solo a lo que dice el Nuevo Testamento, a lo que dice el propio libro del Deuteronomio, ha sido cortado de Israel. No es Israel, no forma parte de Israel. Cualquiera que vaya a Romanos, capítulos del 9 al 11, y es un texto fácil de entender, ahí Pablo compara a Israel con un olivo y dice que aquellos judíos, ramas naturales del olivo, que no han creído en Jesús como el Mesías, han sido cortados, ya no forman parte del olivo Israel. Y por el contrario, aquellos gentiles que no son judíos, pero que han creído en el Mesías, han sido injertados en el olivo Israel. El olivo Israel está formado por aquellos que creen en Jesús, tanto si son judíos como gentiles. Y aquellos que no creen en Jesús, tanto si son judíos como si son gentiles, ni forman parte de Israel,
en un sentido bíblico, ni forman parte del pueblo de Dios. Esto es elemental. Esto es elemental. Y el no saber esto implica una peligrosísima, pero peligrosísima ignorancia, porque además es contradecir totalmente el mensaje de los profetas y el mensaje de Jesús a lo largo de toda la Biblia, que efectivamente, cuando los judíos no cumplen las condiciones del pacto mosaico, lo único que pueden esperar es ser rechazados. Lo único que pueden esperar es dejar de formar parte de Israel. Lo único que pueden esperar es el castigo. E insisto, esto es elemental, esto es de primero de teología. Y que haya gente que no lo ve y que además pretenda justificar atrocidades porque supuestamente las comete el pueblo de Dios, realmente es una muestra de ignorancia bochornosa. Voy a poner un ejemplo más y cierro esto. Cualquiera que vaya al libro de Jeremías se encuentra con que hay dos posiciones teológicas enfrentadas. Por un lado están los judíos, los ciudadanos del rey, los súbditos del rey de Judá, que consideran que como tienen Jerusalén, que como tienen el templo, que como tienen la ascendencia de Abraham, no les va a pasar nada, no van a tener ningún problema, hagan lo que hagan, son el pueblo de Dios. Enfrente de ellos hay un solitario, valiente y perseguido profeta, Jeremías, que les dice que eso no es verdad y que si no cumplen con las condiciones del pacto, lo único que les espera es la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y su deportación más allá del río Éufrates. No hay nada más que leer la Biblia, no hay nada más que conocer la historia para saber que Jeremías no era el que estaba equivocado. Pero esta gente que considera que cualquier cosa que haga el Estado de Israel está bien porque es el pueblo de Dios, es exactamente los que sostienen la misma posición teológica que los enemigos de Jeremías. Y los mismos que fueron dejados en ridículo y en vergüenza por Dios, demostrando que nadie puede bajo ningún concepto apelar a que pertenece al pueblo de Dios para comportarse de una manera inmoral e incluso criminal. Y a mí me gustaría decir que aquellas personas que tanto claman en contra, por ejemplo, del lobby gay, del lobby homosexual, que están convencidos de que Dios tiene que castigar a su país, México, el Perú, Colombia, lo que sea, por la manera en que va creciendo el movimiento homosexual, quisiera que me explicaran por qué no va a caer un castigo de Dios sobre Israel, que tiene Tel Aviv como la capital homosexual del Mediterráneo y donde se celebran los mayores festivales gays de toda Asia, de todo el continente asiático. No es en China, en Japón o en la India, es en el Estado de Israel. Y esto me parece que son cosas de sentido común. Y luego está también en el que es de los pocos estados de Medio Oriente donde existen clínicas abortistas, donde se permiten clínicas abortistas por demás, ¿no? Pero hombre, por supuesto. Es decir, en ese sentido, bueno, no solamente eso, dentro del propio ejército de Israel se han publicado, por ejemplo, las cifras de homosexuales y son pavorosas. Verdaderamente pavorosas. Yo creo que en estos momentos debe ser el ejército con un porcentaje de homosexuales activos mayor del mundo y con mucha diferencia. Pero es que hace apenas unos días, hace menos de una semana, yo leía precisamente un artículo de un rabino judío que vive en Israel y se quejaba de la enorme inmoralidad que había en el ejército de Israel y cómo un número muy elevado de los abortos que se practicaban en Israel era con mujeres que servían en el ejército. Y este hombre, por ejemplo, era partidario de que no sirvieran las mujeres en el ejército de Israel y la razón que daba es que aquello era tan sumamente inmoral que desde luego era lo peor que se podía hacer con una mujer judía. Esto no lo he escrito yo, que seguramente no me hubiera dedicado a escribirlo. Lo leía precisamente en uno de los rabinos cuyas publicaciones me llegan de manera regular. Y este hombre, en este sentido, era clarísimo. Ese es un ejército donde se acaba con la moralidad de las mujeres y donde hay un porcentaje muy elevado que no solo lleva una vida inmoral sexualmente, sino que además aborta para acabar con las consecuencias de esa inmoral vida sexual. Increíble, doctor. Mira, doctor,
Para continuar con lo que es el tema geopolítico, antes quiero agradecerle aquí a la hermana Nerea, ¿no? Que nos envía ese superchat ahí. Ya de entrada decir que existen cristianos sionistas es un gran y terrible oxímoron. Saludos al doctor César Vidal, excelente entrevista. Gracias, mi hermana Nerea, por ese aporte, mi hermana. Dios te bendiga grandemente. Y la hermana Daineris Morillo dice lo siguiente, que es cierto es que Bibi y Macron están presionando a Trump para incorporar a María Corina, pero en las negociaciones era una de las condiciones puestas, doctor. Bueno, vamos a ver. Yo tengo que reconocer, y seguramente tú lo podrás comprender, que a mí el tema de Venezuela me apesadumbra enormemente. Claro. Y me apesadumbra enormemente no solamente por lo que es la realidad de Venezuela desde hace demasiados años, sino por la lectura que muchos venezolanos hacen de la situación en Venezuela. Es decir, a mí me toca y me ha tocado tratar desde hace muchos años con exiliados venezolanos que veían una realidad que no era real, que era la que ellos querían ver. Y entonces te da muchísima pena la realidad y muchísima pena que haya gente que cierre los ojos ante la realidad, porque evidentemente mal vas a cambiar una realidad que no sabes analizar bien. Si tú vas al médico y tienes un cáncer de hígado y el médico lo que te dice es que no te preocupes, que tienes una simple gripe, pues verdaderamente tu futuro va a ser un futuro muy negro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que, por ejemplo, cuando la gente se dejó llevar por el entusiasmo con Guaidó, yo desde el minuto cero dije que lo de Guaidó iba a acabar muy mal, entre otras razones porque conocía a gente de Guaidó. Y lo que pasó con Guaidó a mí no me sorprendió. Eso provocó reacciones muy encarnizadas contra mí de gente que, bueno, deseaba que aquello acabara bien. Y yo comprendo que lo desearan, pero es que era obvio que no era así. ¿Qué pasa en estos momentos con María Corina? Bueno, pues vamos a ver, hay que separar la propaganda de la realidad. Y la realidad es que a María Corina se la ha podido utilizar en un momento determinado como baza propagandística, se ha podido impulsar que le dieran un premio Nobel de la Paz que ha sido muy discutido y muy controvertido, pero en última instancia la administración Trump sigue la política que le interesa, no la carrera de María Corina, que es algo absolutamente instrumental. Y claro, cuando en un momento determinado Donald Trump aparece y dice que María Corina es nice, es decir, es una chica agradable, simpática, pero que no tiene un respaldo suficiente dentro de Venezuela, que carece de apoyo popular, etcétera, etcétera, pues la administración Trump y Donald Trump está diciendo lo que les parece que les beneficia a ellos. Lo que pueda pasar con María Corina y con Venezuela, los habitantes de Venezuela, es absolutamente secundario. Y cuando de pronto aparece Marco Rubio y en una entrevista le hablan del presidente Edmundo y él dice que Edmundo no es un presidente y que no es un presidente legítimo porque las elecciones no fueron legítimas, pues seguramente que hubo gente que se quedó sin respiración. A mí me dio mucha pena, pero no me sorprendió. En estos momentos la administración Trump está practicando una realpolitik, que es lo que le vamos a ver practicar en los próximos años, y en esa realpolitik lo que les interesa es tener una buena relación con el aparato chavista, porque el aparato chavista controla las Fuerzas Armadas, la administración, etcétera, y además el aparato chavista, que no quiere desaparecer, ya está enviando millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos, y esa es una realidad. Entonces, vamos a ver, Macron, ¿qué puede hacer para que María Corina esté en un futuro gobierno? Nada. Suponiendo que María Corina llegara a entrar en la administración que controla el chavismo todavía, bueno, pues a lo mejor Delcy decide que le puede dar la dirección de correos o la subsecretaría de señoras de la limpieza del Ministerio de Defensa. Pero habrá que ver si efectivamente te interesa aceptar una oferta de ese tipo o ya te termina de desgraciar políticamente. A día de hoy, lo cierto es que Donald Trump se lleva muy bien con Delcy, han tenido una conversación telefónica hace unas horas bastante dilatada y han salido los dos encantados de lo que se quieren y lo bien que se entienden,
Y esa es la realidad a día de hoy. Y lo que no sabemos es lo que puede durar esa realidad. Porque en Venezuela va a gobernar realmente aquel que pueda garantizar la salida de los recursos naturales en dirección a los Estados Unidos. Indiscutiblemente, doctor. De hecho, cuando sucedió todo este asunto acá en Venezuela, yo una de las lecturas que hice precisamente iba muy en línea con lo que tú estás mencionando. Estados Unidos no va a meterse a sacar toda la cúpula del gobierno chavista, porque eso implicaría entonces necesariamente controlar también a todas las personas que no va a poder llevarse preso y demás. Entonces tiene que hacer un control de las Fuerzas Armadas y tiene que a su vez dejar a alguien que no le vaya a acarrear consecuencias políticas, económicas o un desgaste económico y militar a la larga. Entonces yo creo que fue sumamente estratégico desde el marco, obviamente, que venimos hablando, que es el plan de Donald Trump con respecto a imponer la hegemonía en todo, en el mundo en sí. Creo que apunta muy bien en esa dirección y por qué actuaron de la forma que actuaron. Ahora, si nosotros hablamos, doctor, hiciste una alusión hace unos minutos atrás concerniente a que es como un tanto apresurado hablar de una posible tercera guerra mundial. ¿A razón de qué, doctor? Me gustaría escucharte. Bueno, vamos a ver, fundamentalmente porque todavía no existen las condiciones para poder ganarla. Voy a intentar desarrollar esto un poco más. Es decir, ¿a China le interesaría? A China no le interesa en absoluto. China está convencida y además en sus manuales de geoestrategia lo repite una y otra vez, de que se va a convertir en la primera potencia mundial sin disparar un solo tiro. De manera que luego nos contarán lo que sea, pero China no tiene ningún interés. Por el contrario, la idea de China es que en la medida en la que se respete el derecho internacional, en la medida en que haya un comercio libre, en la medida en que se respete la economía de mercado, ellos ganan esta partida. Este es un gran juego de ajedrez, es una gran partida de ajedrez y la van a ganar en la medida en que se sigan esas reglas y por lo tanto no necesita disparar un tiro. Eso por ahí. En el caso de Rusia, Rusia no busca ni mucho menos una situación de ese tipo, nos cuenten lo que nos cuenten. Rusia en realidad lo que quiere es tener unas fronteras seguras, lo que quiere es que al otro lado de su frontera no le coloquen misiles nucleares y en ese sentido no aspira a ser la primera potencia mundial ni cosa que se le parezca. La única potencia que en estos momentos sí que desea mantenerse como primera potencia mundial es Estados Unidos. Y Estados Unidos no puede en estos momentos ganar una tercera guerra mundial y no puede además ganar una tercera guerra mundial en la que China fuera aliado con Rusia. La única posibilidad es ganar tiempo, poder aumentar su presupuesto militar y construir un gran escudo, la famosa cúpula dorada de la que habla este documento de la administración Trump, que efectivamente cubriera a los Estados Unidos o parte de su territorio de un bombardeo nuclear. De manera que sí, una tercera guerra mundial se puede producir, pero digamos que estaríamos salvados por el hecho de que todavía el único país que podría cometer un ataque para seguir conservando su hegemonía no tiene la suficiente capacidad como para hacerlo. Ok, interesantísimo entonces en ese sentido. Entonces yo tengo que preguntar acá, mira, vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué posibilidades ves tú que de repente pueda ganar el partido de Donald Trump estas elecciones? Y luego esto traería una repercusión a los siguientes 2 o 3 años aproximadamente, que es más o menos lo que le queda de mandato a Trump. Vamos a ver, lo que pase en las elecciones de midterm efectivamente va a ser decisivo para los 2 próximos años. Es Correcto. Decir, si los republicanos siguen teniendo el control de las cámaras, pues Donald Trump va a tener bastante libertad para llevar a cabo su plan. Si por el contrario los demócratas se hacen con el control de esas cámaras, pues le espera una segunda parte de mandato a Donald Trump bastante difícil. Incluso se desvanecería al 100% la posibilidad de presentarse para un tercer mandato, que es otra de las cuestiones que ahora mismo están rodando y que quien ha convencido a Donald Trump de que se puede presentar para un tercer mandato es precisamente otro sionista, Alan Dershowitz,
que es uno de los personajes más siniestros de la comunidad judía en Estados Unidos, tanto que él dice que no está claro que la violación sea un delito y que además dice que eso de no tener relaciones sexuales con menores, pues que tampoco habría que ser muy riguroso con ello. Dershowitz además es un gran defensor del Estado de Israel y abogado en causas muy comprometidas. Bueno, pues Dershowitz se dedica a susurrar al oído de Donald Trump para que tenga un tercer mandato, porque según él eso sería posible legalmente. En medio de esa situación, ¿quién va a ganar las elecciones de midterm? Eso es un enigma. Claro. Voy a intentar explicarlo. Si las elecciones de midterm se celebraran ahora mismo, seguramente las perdería el Partido Republicano. Y las perdería el Partido Republicano fundamentalmente porque el movimiento MAGA tiene sectores muy desilusionados con Donald Trump, que no irían a votar. No es que vayan a votar a los demócratas, pero no irían a votar por los candidatos republicanos. Y junto con esos sectores hay otros sectores que ahora mismo votarían por el Partido Demócrata de manera directa, como es el caso de los hispanos. Y claro, aquí uno dice, oiga, pero los cubanos de Miami, los venezolanos de Miami apoyan a Trump. Sí, y efectivamente hacen mucho ruido dentro de la comunidad hispana y pueden dar la sensación de que tienen un peso que es muchísimo menor en realidad de lo que aparenta. Para que la gente que nos está viendo lo comprenda, más del 70% de la comunidad hispana en Estados Unidos son mexicanos, no son cubanos, no son venezolanos, no son nicaragüenses, no son bolivianos, son mexicanos. Y para esa gente la primera preocupación es la política de inmigración. Correcto. Si efectivamente sus familias se van a poder venir, si en un momento determinado ellos no van a tener problemas de carácter legal o sus parientes, etcétera, etcétera. Y esa gente ahora mismo está totalmente enfrentada con Donald Trump. De manera que entre los hispanos que podrían votar a los demócratas porque se sienten muy desilusionados y la gente del movimiento MAGA que está muy desilusionada con Donald Trump porque no ha acabado con la guerra de Ucrania, porque además permite que los lobbies sionistas tengan un enorme peso, porque sigue enviando el dinero de los ciudadanos americanos a Israel, pues claro que las elecciones de medio término las podría perder el Partido Republicano. ¿Qué hace Donald Trump para evitar esto? Que es la otra pregunta. Es decir, si esto es tan claro, ¿qué está haciendo Donald Trump? Pues Donald Trump está intentando articular medidas que den la sensación de que se preocupa de la situación económica de la gente. Y voy a citar dos medidas concretas. La primera, decir a los bancos que tienen que bajar los intereses por las deudas de las tarjetas de crédito. En este país hay mucha gente que vive, como aquí se dice, de cheque a cheque. Correcto. Cobras tu cheque el viernes y procuras que te llegue hasta el siguiente viernes que cobras la semanada. ¿Y qué haces si de pronto el cheque se te ha acabado el miércoles o el jueves o el martes? Sacas dinero de plástico con la tarjeta de crédito, pero eso tiene unos intereses que son usurarios. Y en ese sentido, Donald Trump está presionando a los bancos para que bajen el interés de las deudas de las tarjetas de crédito. Primera medida. Segunda medida, va a sustituir al que es gobernador de la Reserva Federal, que no es un banco nacional, como piensa la gente, sino un consorcio de bancos privados, lo va a sustituir por otro personaje porque el actual gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, se resistía a bajar el precio del dinero. Y Donald Trump ha dicho, bueno, pues nada, muy sencillo, cambiamos al gobernador de la Reserva Federal, colocamos a una persona que baje el precio del dinero y eso significa que la gente va a poder pagar su casa con más facilidad, que va a poder pedir préstamos a los bancos con más facilidad, que va a poder contar con créditos bancarios con más facilidad. Pregunta del millón. ¿A quién va a colocar Donald Trump al frente de la Reserva Federal? A uno de los hombres de BlackRock. ¿Y BlackRock qué es?
uno de los grandes fondos de inversión mundiales, cuyo jefe es otro millonario judío que se llama Larry Fink. Correcto. No, y aquí hay otra lectura que, en base a lo que estás diciendo, me ocupa bastante, ¿no? Porque a mí me gusta mucho lo que es el aspecto económico. Y luego, ciertamente, en este momento pueden bajar las tasas de interés, pero el problema está en que no todo el tiempo las tasas de interés se mantienen abajo. Hay momentos donde las tasas de interés las suben y ahí es precisamente donde terminan la economía entrando en recesión, porque la gente a veces no termina de entender todos estos ciclos económicos, ¿verdad? De hecho, Friedrich Hayek lo aborda precisamente en su libro Teoría Monetaria y los ciclos económicos, donde precisamente expone cómo esto termina siendo un desgaste para la propia economía nacional. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. Entonces, cuando bajan las tasas de interés, creen que van a estar así permanentemente y terminan adquiriendo más crédito, ¿no? Lo cual a la larga pues es sumamente perjudicial cuando aumentan las tasas de interés, doctor. Mira, doctor, sabes que quiero hacerte una pregunta, ¿sí? Que no sé si esté en consonancia, pero no quiero dejarla por fuera. Sabemos que la Iglesia Católica no es solo una institución religiosa, es una institución política también. Forma parte del plan de Donald Trump en todo este entramado geopolítico, en todo este nuevo proyecto de Trump de imponer, de ser ese nuevo emperador romano, digámoslo así, un emperador romano, sí. La Iglesia Católica, etc. Hay, por supuesto, intentos, en parte en la sombra, pero en parte también obvios, para poder capitalizar lo que sería ya la conversión a calzón quitado de la República Americana en un imperio americano. Y en ese sentido, hombre, tienen una pieza importantísima, que es el vicepresidente Vance, cuya conversión al catolicismo, pues no hay manera de saber hasta qué punto es sincera, pero evidentemente sí es una pieza dentro del ajedrez que utiliza la Iglesia Católica, que está muy vinculada al Opus Dei, en el caso de Vance, pero que luego además está teledirigido por uno de los señores de la inteligencia artificial, que es Peter Thiel. Es decir, aquí verdaderamente el cruce entre, por un lado, el peso incalculable de los lobbies sionistas, más luego determinados lobbies católicos que consideran que pueden acabar totalmente con el sistema constitucional americano y crear una especie de teocracia. Y esto no es algo imaginativo. Yo he hablado con alguno de estos personajes y verdaderamente la idea que tienen de lo que debería ser el futuro de Estados Unidos es absolutamente escalofriante y de vez en cuando sí obtienen victorias en el entorno de Donald Trump. Bueno, pues evidentemente ya lo único que le falta a Donald Trump es que alguien le convenza no ya de que es el nuevo Ciro, como quisieron convencerle en el primer mandato, sino de que es el nuevo Constantino y efectivamente vamos a tener un enmaridamiento de la Iglesia Católica y de Trump, porque entonces, vamos, el panorama sería un panorama escalofriante. Pero sí es verdad. Y efectivamente Vance, el vicepresidente actual, es un personaje muy relevante dentro de esa estrategia. Increíble. Y entonces, pregunta lógica de todas estas. En caso de que se dé ese, vamos a decirlo así, esa especie de unión entre el Estado norteamericano y la Iglesia Católica, así como tú lo estás planteando, como protestantes, ¿nosotros qué? ¿Qué deberíamos hacer ante tal cosa? Pues yo creo que en una situación como esa va a depender bastante de si la gente conoce la escritura y sabe ver los signos de los tiempos o está totalmente, como dirían en España, en la higuera, es decir, absolutamente perdido y sin darse cuenta de lo que sucede y a lo mejor, pues como el presidente ocasionalmente hace concesiones en temas pro familia, pro vida, pues consideran que Constantino es pero realmente un gran aporte a la historia del cristianismo. Yo es que hay un pasaje de Jesús que me toca casi ver a diario lo real que es aquí en este país, en Estados Unidos. Y es ese pasaje donde dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Bueno, pues los hijos de la luz, lamentablemente, a veces tienen muy poca sagacidad y tienen muy poco conocimiento de las escrituras y lo mismo se dejan llevar por el político astuto que efectivamente sabe qué cuerdas tiene que pulsar para que suene el instrumento,
que se dejan llevar por la propaganda sionista sin contrastarla con lo que enseñan las Escrituras. Y cuando el pueblo es un pueblo ignorante y es un pueblo que carece de discernimiento, pues acaba convirtiéndose en un rebaño y ya se sabe en qué acaban los rebaños. Correcto. Y entonces aquí entramos ya en lo que es en el plano escatológico, doctor. En un caso hipotético, ¿no? De que todo el plan de Donald Trump se logre llevar a cabo, ¿sí? Tal y como se plantea, tal y como se quiere hacer ver todo este entramado geopolítico. Nosotros como cristianos, ¿qué posición deberíamos tomar en todo esto, no? Más allá de, obviamente, ir directamente a analizar las escrituras, pero tú como alguien que ha escrito libros concernientes a la historia de la iglesia, recientemente sacaste la Biblia de estudio, entonces es interesante conocer también tu opinión frente a este tipo de escenario y naturalmente, escatológicamente hablando, ¿qué papel se juega acá en todo esto, doctor? Bueno, vamos a ver. Primero, yo tengo muy claro que Dios pone y quita reyes, entonces no me quita el sueño lo que pueda hacer en un momento determinado Donald Trump, en el sentido de que a mí me consta que quien pone y quita reyes es Dios, lo cual no quiere decir que pone a los reyes más virtuosos y más honrados. Por el contrario, en muchísimas ocasiones el rey es un instrumento de Dios para castigar a un pueblo que se niega a volverse a él, que se niega a arrepentirse, que se niega a la conversión. De manera que cuando en determinadas ocasiones hay naciones, hay sociedades, hay culturas sobre las que cae la catástrofe y que además ha caído la catástrofe porque le han vuelto la espalda a Dios, la pregunta no es ¿dónde está Dios? La pregunta es ¿por qué te acuerdas de Dios ahora y no te has acordado durante años, durante décadas o durante siglos? Y en ese sentido no me preocupa. Segundo, yo tengo muy claro que el último mandato que Jesús da a sus discípulos, que aparece recogido en Hechos, capítulo 1 y versículos del 6 al 8, es no especular con la escatología. Lucas cuenta cómo los apóstoles, justo antes de que Jesús sea ascienda al cielo, le preguntan si va a restaurar el reino a Israel. Y Jesús, en vez de desplegar uno de esos ridículos mapas escatológicos con el que han insultado la inteligencia de la gente durante demasiado tiempo, pues les dice que no es vuestra competencia, no es vuestra obligación, no es vuestra tarea el saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola voluntad. Primero, no me perdáis el tiempo con esto, cosa que yo creo que debe ser una de las enseñanzas de Jesús más desobedecida a lo largo de la historia y por lo menos en las décadas que yo he sido creyente que más he contemplado. Y a continuación Jesús añade otra segunda parte. En lugar de dedicaros a lo que no tenéis que dedicaros porque no lo sabéis y porque está solo en la potestad del Padre, lo que tenéis que hacer es ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Galilea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La posición del pueblo de Dios no tiene que ser empezar a hacer crucigramas escatológicos donde va a hacer el ridículo, porque la cantidad de gente a la que yo he visto anunciar el arrebatamiento, la segunda venida, la guerra de Gog y Magog, etcétera, en los 48 años largos que yo soy creyente, son docenas. No ha acertado ninguno. Han hecho el ridículo de la manera más escandalosa. Han quedado como falsos profetas. Y todavía, para pasmo y sorpresa mía, a esa gente la siguen. Pero ¿cómo puedes seguir a alguien que ha dicho que el arrebatamiento va a venir en el mes de septiembre y pasa septiembre y pasan los años y no se ha producido? Pero ¿cómo puedes seguir a un falso profeta? Y no digo ya los que han dado fechas. Bueno, pues ante esa situación o cualquier otra, la misión del pueblo de Dios es no perder el tiempo con los tiempos y las sazones que solo conoce el Padre y, por el contrario, ser testigos de Jesús. Y lamentablemente, en muchas ocasiones se hace lo contrario. Se pierde el tiempo en cosas que no se pueden saber y, sin embargo, no se es testigo de Jesús en una sociedad
en la que resulta que hay mucha necesidad. Y hay mucha necesidad no solo de predicar el mensaje de salvación, sino que hay mucha necesidad de estar con los menesterosos, hay mucha necesidad de acompañar a los que están solos, hay mucha necesidad de dar de comer al hambriento, hay mucha necesidad de visitar a aquellos que están enfermos o en prisión. Y en lugar de hacer eso y ser testigos de Jesús, la gente se dedica a hacer el ridículo y el estúpido, identificando hechos que pasan ahora con hechos que sucederán en el futuro, pero que no tienen nada que ver y que sobre todo nosotros no tenemos manera de determinar. Interesantísimo lo que estás mencionando, doctor, porque a mí personalmente me genera una pregunta. ¿A qué crees tú que se deba que esto esté ocurriendo tanto dentro de la iglesia? Porque vemos que no es un fenómeno menor. O sea, estamos viendo de que no son, a ver, si fuesen 2, 3 personas, uno dice está bien, pero a ver, que es un grupo significativo, doctor. Entonces, ¿a qué crees que se deba? Bueno, yo creo que es una colosal maniobra de engaño. El cardenal Newman, es decir, personaje nada sospechoso, John Henry Newman, porque pasó del anglicanismo al catolicismo y llegó a ser cardenal, en su libro de ensayo sobre el desarrollo del dogma, reconocía que en el siglo IV entró en el cristianismo de manera masiva multitud de prácticas paganas. E incluso él las enumera, yo las he enumerado en algún libro mío, como es el legado de la Reforma, y efectivamente él reconoce que todo ese paganismo entró en el cristianismo y parece ser que la mayoría de los cristianos es que ni se enteraron, todo lo contrario, como venían más paganos que ahora no veían casi diferencia entre el cristianismo y el paganismo, encima se pusieron muy contentos. Ahí hubo una maniobra gigantesca de engaño diabólico. Bien. Esta visión ridícula de la escatología que tienen tantos cristianos, que niega totalmente lo que ha creído el cristianismo durante siglos y que podríamos denominar dispensacionalismo, es algo que procede de una gran operación de engaño masivo. El dispensacionalismo fue siempre un movimiento que no aparece dentro del protestantismo hasta mediados del siglo XIX. Por supuesto, ninguno de los reformadores creyó jamás en ninguno de los disparates del dispensacionalismo, ni en un arrebatamiento pretribulacional, ni en una semana 70 en el futuro. No hay nada de eso en ninguno de los reformadores desde la Edad Media hasta mediados del siglo XIX. Y cuando en el siglo XIX aparece eso, y es muy minoritario, son muy poquitos evangélicos los que creen en eso, el gran salto se produce cuando un millonario judío, americano, sionista y ocultista, que se llamaba Untermyer, concibe la idea de que salga una Biblia de estudio evangélica que contenga toda esa visión sionista. Y entonces encuentra un personaje de pasado turbio que se llama Cyrus Scofield, lo mete dentro del Lotos Club de Nueva York, que era un lugar para magnates y para magnates que practicaban también el luciferinismo, y lo apoya para que saque una Biblia de estudio, la Biblia Scofield, en la que se recoge toda esa visión sionista. Y ahí se produce un gran cambio. Y de la misma manera que en el siglo IV el paganismo entró de forma masiva en el seno del cristianismo, paganizándolo, con la Biblia de Scofield se produce una extensión de una visión escatológica en la que no había creído nadie antes, jamás. No hay un solo reformador, ni Lutero, ni Calvino, ni los reformadores de la Reforma Radical, ni los reformadores españoles, ni luego personajes que aparecieron después, como pudiera ser John Wesley o George Fox o tantísimos otros, que jamás creyera en tan disparatada visión escatológica. Pero de la misma manera que en el siglo IV el paganismo entra con una puerta grande, la Biblia de Scofield consigue que esa visión falsa, antibíblica y sionista entre dentro del protestantismo americano. ¿Por qué dentro del americano y no, por ejemplo, dentro del alemán? Bueno, pues muy sencillo, porque ya a esas alturas el país que está enviando más misioneros al otro lado del mundo, pero además un país que avanza enormemente hacia convertirse en una potencia de primer nivel, es Estados Unidos.
Eso va a llevar a la sociedad americana a cambiar su punto de vista sobre el sionismo y va a llevar al mismo tiempo a sembrar todo ese tipo de ideas contrarias a lo que enseñan las escrituras en los países de Hispanoamérica. Y esa es la situación en la que estamos. Y de la misma manera que en un momento determinado llegó una reforma que agarró todo ese paganismo que entró con Constantino en el siglo IV en el cristianismo y lo arrojó por la borda, yo estoy convencido de que llegará un momento, y creo que ya está empezando, en el cual toda esa visión antibíblica y sionista propia del dispensacionalismo también será arrojada por la borda, porque ni aparece en la Biblia, ni mucho menos ha sido enseñada por los reformadores en ningún momento de la historia. Doctor, no quiero sacar de contexto tus palabras, pero técnicamente estás diciendo que de alguna u otra manera la Iglesia en este momento se dirige hacia una nueva reforma, a una necesidad de una nueva reforma precisamente la necesidad, en son. Vamos a ver, la necesidad es indispensable y no solo por esto. Okay. Voy a contar una anécdota histórica que he referido en múltiples ocasiones, pero que creo que también apunta en esta dirección. Cuando a los oídos de un jovencísimo Carlos I de España y V de Alemania, emperador alemán, llega todo el barullo, todo el lío, todo el bochinche que está organizando un monjecillo que se llama Martín Lutero, Carlos V cita a Erasmo de Rotterdam, que era el primer intelectual de la época, era un erudito, había publicado incluso una edición del Nuevo Testamento en griego, del que traducirían después los reformadores, y le pregunta: Maese Erasmo, ¿vos qué pensáis de lo que dice Lutero? Y Erasmo le dice: Lutero tiene razón, pero ha cometido dos errores. Y esos dos errores son que ha atacado la tiara de los obispos y la panza de los frailes. Esto es terrible, se puede tomar incluso como una declaración cínica, pero muy real. Lo que dice Lutero, Majestad, es cierto. Con una Biblia en la mano no se puede negar lo que él dice. El propio Erasmo había escrito sobre la justificación por la fe años antes de que lo hiciera Lutero. Pero Lutero ha ido a pisar dos pies que son muy peligrosos: el poder político de los obispos y la codicia de los frailes. Bueno, la reforma hoy en día tiene que pasar también por ahí, no solo por abandonar ideas más que equivocadas sobre quién es el pueblo de Dios o sobre el final de la historia y la escatología, etcétera, o sobre el papel del Estado de Israel. Tiene que acabar también con la panza de los frailes, que ya no son frailes, pero que han convertido en muchos casos el ministerio espiritual en una fuente de ganancia y que incluso han ido creando mecanismos para presionar, manipular y engañar a la gente a fin de sacarle el dinero de los bolsillos. Y una nueva reforma pasará precisamente por devolver al plano espiritual el ministerio eclesial y por privarlo de convertirlo en un negocio que muchas veces es un negocio hasta familiar que pasa de padres a hijos como si fuera una fábrica de automóviles. Y la otra cuestión será muy clara. Tenemos que volver a un ministerio eclesial que sea el ministerio que aparece en el Nuevo Testamento, que no sea un ministerio de déspotas, de papitas, de dictadores eclesiales que además se dedican a decir que efectivamente es el Espíritu Santo el que habla por ellos. No, el ministerio tiene que volver a ser ese ministerio que encontramos en el Nuevo Testamento, a imagen y semejanza del ministerio de Jesús, que dijo que el Hijo del Hombre no vino a que lo sirvieran, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate. De manera que esa reforma es necesaria y, por supuesto, va a pasar por la escatología y va a pasar por ese sionismo tan absolutamente anticristiano, pero tiene que pasar también por la manera en que hay gente que vive esquilando a las ovejas en vez de sacrificándose por ellas y por la manera en que el ministerio se ha convertido en un foco de déspotas en vez de en un foco de siervos. Mira, doctor,
Debo decir que me llena mucho de gozo tus palabras, porque precisamente yo hace un par de semanas atrás hice un live donde estaba hablando de la necesidad de una reforma, y no tienes idea cómo me cayeron encima cuando yo dije que necesitamos una reforma dentro de nuestras iglesias, que si bien ciertamente nosotros nos apegamos al principio de sola escritura, ¿verdad? También tenemos otro principio, que es el de Ecclesia Reformata, siempre reformanda. Entonces, dejar por fuera la necesidad de que estemos siempre revisando, cuestionando y filtrando todas las cosas que vamos abrazando así, en aras precisamente de proteger a las ovejas. Oye, me cayeron encima como no tienes idea, doctor. Entonces ahora, escuchándote a ti, me llena mucho de gozo de decir, mira, precisamente, o sea, no es una lectura que simplemente hice yo y a la cual estoy, digámoslo así, abierto a una posibilidad de error, no, sino que tú mismo lo estás precisando. Termina siéndose necesaria una reforma dentro de la iglesia evangélica el día de hoy, doctor. De verdad que sí me llena mucho de gozo eso. Pero es que cualquiera que no esté ciego lo ve. Es que cualquiera que mire lo que es la experiencia amarga de tanta gente que ha llegado a iglesias lo ve. Es que cualquiera que se moleste en hablar con las ovejas heridas lo ve. Es que cualquiera que vea cómo ha ido evolucionando a peor el ministerio en muchísimos sitios en las últimas décadas lo ve. Y no se puede cerrar los ojos ante eso. Correcto. Mira, doctor, quiero hacerte esta pregunta, ¿sí? Una pregunta que hace por acá Gloria al Dios Trino, ¿sí? En otro son, y ya pues tú me indicas porque tenemos hora y media acá y tampoco quisiera abusar de tu tiempo, doctor. Pero mira la pregunta que te hacen acá, que dice, ¿qué opinión tiene el doctor Vidal de las declaraciones de Laje que ningunea el sionismo y la masonería? No sé si estás en contexto, doctor, pero bueno, adelante. Sí, bueno, a mí no me extraña, o sea, teniendo en cuenta al presidente al que respalda con un auténtico ardor incomparable Laje, me extrañaría mucho que pudiera decir algo en contra del sionismo y de la masonería. Ok, increíble, ¿no? Y ¿crees tú que detrás de todo lo que está ocurriendo hoy en la Patagonia haya precisamente mano sionista o masónica ahí, doctor? Bueno, hay bastantes testimonios en los últimos días de gente que dice que desde hace muchos años hay grupos de soldados israelíes que pasan por la Patagonia, trazan mapas, etcétera, etcétera. Vamos, los testimonios son muy abundantes en ese sentido. Pero yo creo que hay un dato bastante inquietante. Milei está entregando buena parte de las riquezas de Argentina a empresarios judíos. Tiene un seguidismo de la política del Estado de Israel verdaderamente inquietante. Uno puede simpatizar con el Estado de Israel, considerar que es un aliado importante, etcétera. Todo eso me parece razonable, pero lo de Milei es algo verdaderamente ya enfermizo. Y para terminarlo de arreglar, hace muy poco que se ha aprobado una ley en Argentina por impulso de Milei que va a permitir a extranjeros hacerse con las tierras de Argentina que hasta ahora estaban protegidas. Yo llevo mucho tiempo diciendo que Milei es un personaje que va a vender la Argentina y lamento muchísimo no haberme equivocado. Bueno, vuelvo a insistir en esos versículos de Jesús en Hechos 1 del 6 al 8. Es decir, no nos preocupemos por el futuro, no nos afanemos por el futuro, no intentemos ver en el futuro el capítulo 19 de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Y por el contrario, tengamos en cuenta que nuestro llamamiento es ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra y ser testigos no solamente en la predicación del mensaje de salvación, sino ser testigos también en vivir una vida que sea verdaderamente cristiana y que sea sal y luz para la sociedad en la que vivimos. Eso es lo que tenemos que hacer y el resto de verdad que es enormemente secundario y a veces totalmente triste. Tu gracia, perdidos en mal, pero tu luz vino, rompió ya mi noche, cambiaste mi historia,
hay otro nombre ni otro trono, solo en Jesús encuentro perdón. Canto aleluya, la redención llegó. Me diste un futuro que nada arrebata, tu amor me sostiene, me llamas por mi nombre. Somos vencedores, hijos de promesa, levantan tu nombre, te cantan tus hijos. Me has adoptado, no soy huérfano, Mi prisionero, mi precio pago. Canto aleluya, la redención llegó. no hay otro nombre ni otro trono, solo en Jesús encuentro perdón. Canto aleluya, la redención llegó. Justificados de muerte a vida hoy, venimos a contar, Jesús pagó el precio. Justificados